Y vamos a hablar de la palabra de Dios esta mañana, sobre todo con este tema tan importante que se ha venido manejando durante los últimos meses acerca del compromiso con nuestro Dios. Cada uno de nosotros debemos estar comprometidos con nuestro Dios, sirviéndole y viviendo de la manera que Él quiere que nosotros vivamos. Durante este periodo se ha estado hablando acerca del compromiso en la familia. Mi familia comprometida en el servicio a Dios, pero este mes se ha estado hablando acerca del matrimonio. Mi matrimonio comprometido como un pacto al servicio a nuestro Dios. Y hoy, hermanos, quiero yo que hablemos para terminar este mes sobre este tema del matrimonio. El matrimonio como una sola carne. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y lo que Dios nos manda y nos guía a cada uno de nosotros. Mire, tengo algunas estadísticas en cuanto a el tema del matrimonio. Dice que según datos en el 2024, hasta el 2024, se registra que actualmente por cada 3 matrimonios, una pareja se divorcia. O sea, de cada 3, 1 se divorcia. Esos son los registros que se tienen de las parejas que formalizan su relación. Dice que en el 2023, aquí en Colombia, ¿no? Estos son datos de Colombia, se registraron aproximadamente 68,000, casi 69,000 matrimonios, y las cifras de divorcios alcanzaron en Colombia los 69,000 divorcios, los 25,272, o sea, de 68,000 a 25,000. Dice que es un porcentaje bastante alto y se registra aproximadamente 69 divorcios diarios, o se registró en el año 2023. Esa es la cifra de que cada 3, 1 se divorcia. Es bastante alto el término de separaciones, ¿no? en el matrimonio. Esto es los que se registran. Ahora, cuando nosotros hablamos del matrimonio, hablamos de una institución fundamental para la sociedad y también para la iglesia. Pero realmente y lastimosamente hay demasiadas separaciones en la actualidad. Y cada año en Colombia van aumentando las cifras de divorcios. Se casan, sí, pero se divorcian muy rápido. No duran casi nada de tiempo juntos. Y cada año aumentan las cifras. Aquí tenemos unas cifras, por ejemplo, que en el 2018 fueron 26,000 divorcios. En el 2019, 27,000, como que fuera competencia, ¿no? En el 2020, a pesar de la pandemia, dice, pero yo creo que también por la pandemia, fueron 28,000. En el 2021, 29,000 y así en el 2023 y en adelante el 2024 también. Y han ido subiendo los números en cuanto a esa situación de divorcios. Esa es la triste realidad que vivimos todos los días en este país y en nuestros países latinoamericanos y en el mundo entero también. Ahora, esas son cifras que están registradas, pero también tenemos otra situación aquí en Colombia y en nuestros países latinoamericanos. Es algo que le llamamos la unión libre o cohabitación, se le llama también. Y estas son cifras aparte de los que se han formalizado. Y eso tiene que ver con algo que no está formalizado, es una institución no formalizada. Entonces alguien decide que van a vivir juntos y se van a vivir juntos, pero no hay un registro acerca de eso. Y también cuando se separan o se dejan, pues no hay registro acerca de esa separación. Entonces los números son bastante altos también en cuanto a eso. Entonces, si evaluamos los divorcios a nivel Colombia que están registrados, y también la unión libre y las separaciones que se dan ahí, realmente estamos hablando de números muy altos en cuanto a eso. Y realmente esa es una situación que está afectando mucho a la sociedad actual.
Usted puede hablar con cualquier persona, y más de alguno ya ha tenido alguna relación, hablando acerca de vivir con alguien o está viviendo con alguien. Y hay una tendencia que va hacia arriba en cuanto al tema de la unión libre. Y bueno, es cultural o es normal que en nuestra congregación hayan hermanos y hermanas que están en esa condición. Y aquí pues no vamos a hablar hoy acerca de eso, pero simple y sencillamente es una tendencia que está permanentemente ahí visible a nosotros. Realmente en la actualidad también la visión de los jóvenes en cuanto al matrimonio es una visión bastante difícil, porque muchos no tienen el ejemplo necesario para poder tener esa mentalidad firme y sólida en cuanto al matrimonio. Entonces algunos estudiosos dicen lo siguiente: la mentalidad de los jóvenes en cuanto al matrimonio es muy cambiante, ¿sí? Varía mucho. Primero, porque los jóvenes de hoy en día priorizan otras cosas. Priorizan el trabajo, la independencia, los estudios, experiencias personales, antes de comprometerse a algo mucho más difícil, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces no lo ven como una necesidad latente, sino simple y sencillamente no es su prioridad en ese momento. Temor al compromiso. Y esa es una de las cosas que se da mucho con los jóvenes actualmente. No quieren comprometerse con otra persona. Y existe ese temor al compromiso y al fracaso también, lo que puede llevar a los jóvenes a evitar el matrimonio, buscar alternativas de convivencia. Dicen los jóvenes, bueno, vamos a juntarnos y si funciona, pues nos quedamos juntos, y si no, pues usted se va por su lado y yo por el mío. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo actualmente. Y es la realidad en la que muchos hermanos y hermanas, parejas de la iglesia, están hoy en día. Le dice, ¿por qué no se casa? No, hermano, ¿yo para qué me voy a casar si ya llevo 20 años? Por eso, ya lleva 20 años de matrimonio, de estar juntos, ya lleva 20 años de compromiso, pero no quiere asimilar el compromiso. Y entonces hay un temor al compromiso. Y otra de las razones también es la percepción del matrimonio como tal. El matrimonio se percibe a veces como una institución rígida, restrictiva, que impide la libertad de los individuos que están en el matrimonio y también la autonomía. Y por ahí dicen que, algunos de broma, que su esposa, ¿qué dice? Usted lo sabe, ¿no? Lo gobierna. ¿Usted lo ha dicho? En son de broma dicen, no, es que mi esposa me gobierna. Y sí, son cosas que se dan a nuestro alrededor o nuestro entorno, pero esa es la percepción que tenemos del matrimonio. ¿Y sabe qué? Los jóvenes están en ese mismo ambiente. Están en esa misma percepción, tanto los adultos como los jóvenes, y entonces hay temor a que se le limite la libertad que tiene. Y entonces, no, yo no me caso porque yo quiero ser feliz, dice alguien. ¿Sí? Porque hay una percepción del matrimonio errada en cuanto a que van a ser infelices en el matrimonio. Se ve parejas, matrimonios que viven una vida que no es sana, no es normal. Y entonces el ejemplo que se da de eso es la percepción que se genera en nuestros entornos, y entonces eso es lo que limita un verdadero entendimiento, una verdadera concepción de lo sano que es el matrimonio. Entonces, hermanos, estamos viviendo en un mundo bastante alejado de lo que Dios diseñó
Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios deseaba en cuanto al matrimonio? Y eso no solamente es para los que ya están casados, no es solamente para los adultos, sino también para los jóvenes, para que todos nosotros entendamos qué es lo que Dios anhela de nuestro compromiso con Él, lo que hemos adquirido en su palabra. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? Hablando de compromiso en el matrimonio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, hay un diseño según Dios para el matrimonio. Por favor, le pido que me acompañe ahí en Mateo, ese versículo muy conocido, en Mateo capítulo 19, versículos 4 en adelante. Mateo capítulo 19, versículos 4 en adelante. Dice de la siguiente manera: Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios tenía un diseño específico para el matrimonio. Y ese diseño, según Dios, se ve en tres áreas específicas de nuestra vida, que vamos a ver el día de hoy. Tres áreas. La primera es una área física. Ya vamos a ver por qué. La segunda es un área social. Y la tercera es el área espiritual que Dios diseñó para el matrimonio. Yo no sé si usted lo había analizado o evaluado, pero Dios diseñó el matrimonio para que haya una unidad, una sola carne, como la palabra lo dice, desde estos tres aspectos fundamentales: físico, social y espiritual. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Primero, vamos a hablar un poco acerca de la relación física. En el principio, dice la Biblia, ahí el versículo que estábamos leyendo, en el principio Dios creó al ser humano y lo hizo varón y lo hizo mujer. Y dice, y serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino van a ser uno solo. Y ese es el ámbito físico en la relación del matrimonio. Hay una unidad, hay una relación íntima entre ambos y entonces se vuelven una sola carne. Y eso va a ser fundamental. Entonces, desde la percepción o desde el ámbito físico, Dios diseñó el matrimonio para que estuvieran juntos, para que fueran una sola carne, una unión, una unidad perfecta en el matrimonio. Ahora, número 2, dice también que Dios diseñó al ser humano y especialmente el matrimonio para que haya una relación social. ¿Qué quiere decir esto? Por esta causa, dice el versículo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán. O sea, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y este verbo unirse en este contexto tiene el detalle o el significado de cementarse o pegamentarse. Eso es lo que significa, o sea, que se une, pero como que fuera algo pegado. O sea, es como que le echaran pegamento y se unieron de esa manera. Ese es el verbo unirse en el original. Entonces proviene y significa cementarse o adherirse con pegamento.
Usted está pegado por Dios a su cónyuge. Y eso significa que desde la relación social debe dejar a su familia nuclear para convertirse en una familia independiente. Eso es lo que no sucede en nuestros contextos. Porque todos nosotros, y lo digo por experiencia también, todos nosotros hemos vivido bajo el techo de nuestros padres después de habernos casado. Levante la mano, ¿cuántos vivieron con sus padres? Algunos todavía viven con sus padres. Y esa es la realidad latinoamericana, ¿no? La realidad latinoamericana es que nuestros hijos vivan con nosotros, si es posible, para siempre. Compran un terreno y construya arriba. Construye arriba. Y tiene a todos ahí en ese lugar, gracias hermano, en ese momento. Y entonces siempre están juntos. Nunca se constituyen una familia como tal, ese matrimonio, porque ahí están los padres. Es imposible que eso sea un matrimonio. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista social hay otros personajes involucrados, otros elementos involucrados. Esa es la realidad. Dios diseñó al matrimonio para que estuvieran solos. Dijo dejará, no que estará con sus padres todo el tiempo. Entonces ahí es donde se crea esa concepción de que el suegro, la suegra es malo y se aprovecha de la nuera o lo que sea, ¿no? Y ahí es donde surgen esos problemas entre familia. Y que no me cae mal porque la mamá le hace todo y no deja que yo le haga, y entonces genera muchas complicaciones. Entonces, desde el punto de vista social, el hombre debe dejar, y la mujer obviamente con él, porque están unidos y van a ser una sola carne. Ahora, eso es lo que Dios diseñó. Eso es lo que Dios diseñó. Ahora, número 3, desde el punto de vista espiritual. Por lo tanto, dice el versículo, lo que Dios ha unido, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Y eso se traduce, hermano, en terceras personas que se involucran en el matrimonio, y esto llámese familiares, esto llámese otras personas que se involucran especialmente con las relaciones, y también la mayoría de los casos esa separación es producida por uno de los cónyuges, por uno mismo. La mayoría de veces ese hombre que separa es uno de los cónyuges. No necesita que sea alguien externo, sino la mayoría de veces somos nosotros mismos que llevamos a un mal término nuestros matrimonios. Por nuestro comportamiento, por la forma en que nosotros vivimos y hacemos las cosas. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos que Dios diseñó el matrimonio para unirse, pero que muchas veces nosotros mismos hacemos que se separe. Entonces la Biblia dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, no lo separe nadie. Y eso tiene que ver con el ámbito espiritual, lo que Dios unió, porque Dios lo unió. No lo ha unido ningún hombre, ninguna ley, ni algo específico, sino Dios mismo. Hay una relación vertical del matrimonio que Dios unió. Entonces va a ser muy importante que entendamos este significado, porque dice que esta palabra o esta idea de lo que Dios ha unido tiene cierta igualdad. Y en el Nuevo Testamento normalmente hace relación a la yunta que le ponían a los bueyes. Y entonces
esta yunta o esta herramienta que servía para unir a dos animales, claro, no estoy hablando del matrimonio como dos animales, ¿no? Pero entonces normalmente se les ponía para que ellos fueran en una sola dirección. Y esa yunta servía para que estos animales hicieran un trabajo específico. Y no se enforzara un animal por sobre otro, sino había una igualdad. De la misma manera, en el matrimonio, esa figura también es que debe haber una igualdad. Hay derechos y responsabilidades dentro del matrimonio en común. Y eso es lo que no hemos entendido. La mayoría de veces por nuestros contextos, latinoamericanos, nosotros estamos viviendo en una concepción un tanto errada de lo que es el matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces radica el hecho de la cultura, el machismo, el feminismo, que si la mujer o el hombre son iguales o que si son distintos. Y entonces estamos viviendo en esos niveles y por eso es que muchas veces las relaciones no funcionan dentro del ámbito del matrimonio. Ahora, Dios diseñó el matrimonio para que vivamos de esa manera, desde un ámbito social, desde un ámbito físico, desde un ámbito espiritual. Pero nosotros como seres humanos lo hemos llevado al extremo y lo hemos cambiado totalmente. Porque el matrimonio, según el hombre, es totalmente distinto a lo que Dios ya diseñó. Y eso tiene que ver de la siguiente manera. En el primer ámbito, que es el físico, nosotros, según el diseño del hombre, nosotros hablamos acerca de cada uno por su lado. ¿Sí? Cada uno por su lado. Esto es significativo porque la mayoría de veces no estamos dispuestos a ceder terreno en cuanto a las situaciones y decimos, no, usted haga sus cosas y yo hago mis cosas. Ese es su dinero y este es el mío. Ese es su trabajo y este es el mío. Entonces comenzamos a generar ciertas discordias, cierta problemática interna dentro del matrimonio y eso es lo que genera una separación total. ¿Por qué se separan los matrimonios, las parejas? ¿Por qué se separan? Simple y sencillamente porque cada una quiere tener la razón. Cada uno por su lado. Allá ve al esposo, por allá adelante. Y la esposa atrás con los niños. ¿Cierto? Y vamos a la iglesia, ¿no? Vamos a la iglesia. Y primero llega el esposo. No, que es que no se apura, no sé qué. Y luego la esposa. Cada uno por su lado. Cada uno educa a sus hijos como quiere, como le enseñaron, como aprendió. Y entonces ahí es donde se generan esas situaciones. Cada uno busca su propio beneficio. Cada uno busca sus propias circunstancias. Mire, en Efesios, busca Efesios conmigo, por favor. Efesios capítulo 5, ahí en el Nuevo Testamento, versículos 22 al 25. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 25. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Ok, volvemos a repetirlo, de pronto no se entendió, ¿no? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? ¿Cuál Señor? Ok, allá arriba, ¿no? Entonces yo me sujeto, dice, a Dios. ¿Sí? Por consiguiente, se sujeta a su esposo. Eso es lo que no se ha entendido, hermanos. Y la mayoría de veces pensamos que nosotros
somos los que mandamos, en el caso de los varones. El varón es el que manda y usted hace lo que yo digo. ¿Así es? ¿Así es? No es así, hermanos. No es así. Eso es así porque nosotros hemos diseñado una clase de matrimonio según el hombre, no según lo que Dios quiere. Y entonces Pablo inicia diciendo de la siguiente manera: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como lo están al Señor. Una mujer no se sujeta a su esposo porque no se sujeta a Cristo. ¿Se entiende? Si usted no se sujetó a Cristo, es imposible que se sujete a su esposo. Por eso es una relación espiritual el matrimonio. Por eso es una relación espiritual. Sigue diciendo: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces aquí los varones dicen: ve, yo soy la cabeza. Ahora, pero ¿en qué sentido es la cabeza? Porque pensamos que la cabeza es la que gobierna, ¿sí? Pero no es así. Y aquí debe haber una dirección. Sigue diciendo: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muy bien. Maridos, 25. Amad a vuestras mujeres. ¿Aman a sus mujeres? Sí. La pregunta es: ¿de qué manera? Esa es la pregunta. Porque usted puede mostrarle amor eterno y dice: uy, es que yo amo a mi esposa. Ok. Pero ama a su esposa de la manera en que Dios quiere o de la manera en que usted cree que es. Y aquí habla de la siguiente manera. Sigue diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué clase de amor es? ¿Qué clase de amor es? Sacrificial. Sacrificio. Alguien dijo, no sé, el miércoles o no sé qué día, o no sé si fue aquí, ya perdí la noción del lugar. Pero alguien dijo, creo que fue el hermano Carlos, yo me acordé, el domingo pasado. Sí. Dijo: ¿usted estaría dispuesto, no sé si, a morir por su esposa? Y esa es la misma pregunta de esto, ¿no? Hoy, ¿qué entregaría por su esposa? ¿Su vida? Entonces, cuando nosotros entendemos cómo es que Dios quiere que vivamos, las cosas cambian. El matrimonio es totalmente diferente. No existiría el divorcio, hermano. Es una palabra que no debería ni mencionarse. Pero los judíos estaban ahí en ese capítulo 19 incitando a Jesús y diciéndole: bueno, Jesús, pero dinos, ¿qué opinas del divorcio? Y así buscan algunos hermanos también, ¿no? Bueno, pero ¿y usted qué opina del divorcio? ¿Es válido o no? La Biblia dice que sí o no. Es que no es si sí o no, es que Dios quiere que usted viva en armonía con su esposa, con su esposo, que se amen de la manera en que Cristo amó a la iglesia, que haga hasta lo último por esa persona que tiene al lado. O sea, que comience a vivir de una manera totalmente distinta. Lo que pasa, hermanos, es que desde el punto de vista espiritual nos hemos unido sin entender el significado del matrimonio. Y tal vez hasta hoy venimos a escucharlo y nos sorprende el hecho de que haya un ámbito espiritual también.
Y un ámbito en el cual nosotros debamos de poner a esa persona en primer lugar antes que a nosotros. Y no solo desde el punto de vista económico. Porque alguien puede decir, no, pero es que si yo trabajo y yo me quito un pastel de la boca por darle a mi esposa. Bueno, bien, eso también es amor. Pero no solamente es eso, hermano. También es espiritual. Cuando usted ora con su esposa. Cuando usted edifica a su esposa. Cuando usted la lleva a la iglesia. Y lamentablemente, muchas veces, la esposa es la que ha traído al esposo a la iglesia, ¿no? Bueno, gracias a Dios están aquí. Gracias a Dios están aquí. Pero ahora que nosotros como varones hemos entendido cuál es nuestro rol de guía, de cabeza, pues vamos a hacerlo, hermanos. Nos estamos quedando atrás. En el sentido de que pedimos que la esposa nos respete, pero nosotros no la amamos de la manera en que Dios quiere que la amemos. Llevarla a Cristo. Así como Cristo se entregó por la iglesia, calladito. No dijo nada, ¿no? Le daban bofetadas y murió en una cruz. Derramó hasta la última gota de su sangre por la iglesia, por nosotros. ¿Y nosotros qué hemos hecho por nuestras esposas? Es una pregunta que debemos hacer. Entonces estamos viviendo nosotros un matrimonio tal como Dios lo diseñó, o un matrimonio tal como nosotros lo hemos diseñado, pensando en que las cosas que hacemos están bien, pensando en que nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. No es así. La mayoría de veces nos hemos unido por circunstancias. Miren, la mayoría de matrimonios actuales surgen, los más jóvenes, claro, hay excepciones, pero la mayoría es porque embarazó a su novia. Ahora tienen que casarse. El papá dice que tiene que casarse porque embarazó a su novia. Así estamos viviendo. Y los muchachos una vez se habían visto. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Y todo eso tiene que verlo por la cultura tal cual la estamos viviendo. Las circunstancias por las cuales nos hemos unido. ¿Por qué se casó? ¿Se casó realmente porque amaba a esa persona o porque lo obligaron? Lo obligaron no, ahora está por obligación y crea un resentimiento hacia esa persona, hacia su cónyuge, porque lo obligaron. Es que yo no quiero estar aquí. Y todo el tiempo es una pelea, todo el tiempo es una situación que están enfrentando ahí. Dios diseñó el matrimonio para que hubiera una unidad, una unión, una cimentación perfecta desde el principio, no al final, no en medio, desde el principio. Todos nosotros, hermanos, nos hemos unido porque deseábamos hacerlo. Nos casamos porque queríamos hacerlo. El problema está en que la mayoría de veces no nos enseñaron cómo hacerlo, cómo vivir un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. Los jóvenes que están aquí tienen ese privilegio, ¿no? Que si nadie les ha enseñado, pues hoy por lo menos le estamos diciendo 3 cosas. Ya no se pueden quejar. No pueden decir, ay, nadie me dijo. No, ya ahora se le dijo. ¿Sí? El punto es que los jóvenes están viendo a los adultos. Y déjeme decirle, hermano, déjeme decirle que ellos ven más de lo que usted cree. Son muy observadores. Si usted sí toma de la mano a su esposa o no. Mire, en la cultura que nosotros vivimos, de mucho antes, era muy diferente a como es ahora. Pero hemos traído ese contexto a este momento.
Y hay hermanos y hermanas que duermen en habitaciones separadas. ¿Cómo así? ¿Se pelearon o qué? Uno duerme separado cuando lo mandan a dormir a otro lado. Pero no porque así se diseñó. ¿Pero por qué tiene que dormir en otro cuarto? No, porque es que como ronca. Pues si no aguanta como ronca, entonces ¿para qué se casó con él? Pero es que yo no sabía. Dice, bueno, entonces ¿para qué no le preguntó? Jóvenes, pregúntele si ronca o no, por favor. Si le huelen los pies o no. Si hay algo que no le guste, porque eso es el noviazgo, ¿no? El noviazgo no es para presentarnos de la manera más pulcra posible, porque todos tenemos nuestras manías. Todos tenemos nuestras debilidades, cosas que no vamos a ver aquí, ni vamos a sacar a relucir en la primera cita. Pero los jóvenes, así fuimos todos y así somos todos, tratamos de presentarnos de la manera más santa posible con nuestra novia. Pero cuando se casan, ¿sí? Usted le dice ahí de como para no ofenderlo, mire, debería de lavarse los pies antes de entrar, y con él le dijo todo, ¿no? Pero entonces, ¿para qué se casó? Ahora ella no lo aguanta, ¿no? Tiene que dormir en otro cuarto porque ronca, porque esto, porque lo otro. Hermano, esa es la realidad en la que vivimos. Estamos tan separados, divididos, porque no nos conocemos. Ay, es que yo no creí que fuera así. Sí, su mamá se lo dijo todo el tiempo. Mire, mi hijo, porque eso es lo que hacen las mamás y los papás, ¿no? Mire, tenga cuidado, porque mi hijo es así, 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 así. Mi hija hace esto. Mire, ella se levanta tarde, es perezosa, no sé qué, bueno. Pero a veces creemos nosotros que así como los vemos todos los días, así son. Pero no, levántese con ella a ver. Y el pelo así alborotado, ¿no? Y de los esposos también, ¿no? ¿O no? Aquí con la bata ya limpiándose la va. De la ronca que se pegó. Es la realidad de las cosas, hermanos, pero entonces queremos separarnos porque ya no lo aguantamos. Queremos irnos porque entonces no queremos estar con ellos. Pero Dios diseñó el matrimonio de 3 ámbitos importantes: físico, espiritual y social, para que cada uno de nosotros aprendamos del otro y vivamos de la manera en que Dios quiere. El matrimonio es la institución que Dios hizo para que nosotros disfrutemos, para que nosotros seamos más felices, para que nosotros estemos con otra persona. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Nosotros necesitamos estar con alguien, hermano. Hablar con alguien. A ver, váyase usted solo a una montaña por allá un año a ver si no necesita hablar con alguien. Claro que sí, somos seres relacionales. Necesitamos tener contacto con otras personas. Y el matrimonio es eso. Dios diseñó el matrimonio para que haya una relación con otra persona también, y que por mucho que no la aguantemos, Dios diseñó para que esté con usted. No es bueno que esté solo. Entonces, el problema del matrimonio actual y en la iglesia aquí está sucediendo, no sé con quién, ¿no? Pero debe estar sucediendo porque 1 de cada 3 se separan. Y entonces el problema del matrimonio actual es, hermanos, que nosotros hemos diseñado el matrimonio basado en lo que nosotros queremos, no en lo que Dios quiere. Y ahí es donde nos estamos perdiendo la visión de lo que realmente es el matrimonio como tal. Y tristemente, nuestros hijos van hacia allá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo así. Y los hijos heredan de los padres. Entonces tenemos hijos que sus matrimonios no son exitosos. Entonces debemos nosotros buscar lo que Dios quiere que hagamos para vivir de la manera en que quiere que vivamos. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a Dios. Entonces,
dentro del entorno del matrimonio hay elementos fundamentales que debemos nosotros reconstruir. Y por eso es que estamos hablando de eso el día de hoy. Estamos comprometidos con Dios, viviendo nuestras vidas de acuerdo a la manera en que Dios quiere. Nosotros nos casamos tal vez antes de llegar a Cristo. Bien, está bien, había aprendido de una manera, pero ahora Cristo quiere enseñarle otra forma de vivir para que usted se deleite. Es necesario, hermanos, hoy hacer un pacto con Dios. Ese matrimonio que haga un pacto con Dios, vivir de la manera en que Dios quiere. ¿Cómo está viviendo su matrimonio? ¿Está viviendo su matrimonio de la manera en que Dios quiere? ¿O como usted quiere? ¿Como le enseñaron o como aprendió? A los golpes. ¿Sí? O como Dios nos está enseñando hoy. Dios nos está corrigiendo, hermano, todo el tiempo a que nosotros aprendamos a vivir de la manera en que Él quiere. Debemos de tener una visión totalmente distinta de las cosas de Dios sobre el diseño del matrimonio. Dios creó el matrimonio con el objetivo de que haya una unión permanente entre dos personas. Lamentablemente las situaciones de la vida nos separan. Hay obstáculos internos que nos separan. Pero hermanos, desde el momento en que decidimos seguir a Cristo, decidimos mantenernos unidos a esa persona, por muy difícil que sea. Ahora hay que luchar por los matrimonios, porque tal vez antes no sabíamos cómo, porque tal vez antes no estábamos con Cristo, pero hoy Cristo está en nosotros. Hoy Cristo está en nosotros y es necesario que hoy hagamos una evaluación de lo que estamos haciendo con nuestros matrimonios. Entonces, hay aspectos fundamentales que debemos analizar el día de hoy. Dios quiere que nuestros matrimonios, estén unidos físicamente, también socialmente y también espiritualmente. Pero si eso no está pasando de la manera correcta, entonces es necesario hoy hacer una evaluación de lo que sí estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Y lo vemos desde tres grupos totalmente distintos. Los que ya fracasaron con sus matrimonios. Usted sabe qué es lo que cometió mal, lo que hizo mal, ¿sí? Aquellos hermanos y hermanas que ya fracasaron. No, ya yo me divorcié. Bueno, ya fracasó. Usted sabe qué es lo que hizo mal. El otro grupo, los que están en la lucha. Aquellos que están intentando hoy, que estamos intentando hoy que esos matrimonios funcionen. Estamos en la lucha. Y el grupo número 3, que está aquí, los que todavía no han adquirido ese compromiso. No han adquirido un compromiso porque están en una etapa muy temprana, son muy jóvenes y sí, de pronto andan de noviecitos ahí agarrados de la mano y quieren casarse. Bueno, sí, está bien. Pero Dios, jóvenes, les llama a que tengan conciencia del compromiso que es el matrimonio y sobre todo en estas tres áreas. Entonces aquí tenemos los tres grupos y debemos nosotros reflexionar en cómo mejorar nuestras relaciones con nuestros matrimonios. Si usted ya no tiene un matrimonio, cómo aconsejar a otros de lo que no deben hacer, porque para eso es también. Si usted fracasó en su matrimonio, bueno, aconseje a los más jóvenes de qué es lo que no tienen que hacer, pero de la manera que Dios quiere. Y los jóvenes aprendan a vivir de la manera en que Dios quiere que vivan, porque Dios anhela que seamos felices. Termino con un pasaje en Proverbios capítulo 18, allá en el Antiguo Testamento, versículo 22. Proverbios, estoy al revés. Proverbios capítulo 18, versículo 22 dice de la siguiente manera:
el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y viceversa, ¿no? Ahí le agregamos un poquito más y decimos, el que haya esposo, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ambos se unen y alcanzan la misericordia de Dios. Hermanos, todos nosotros que estamos aquí hemos hecho un compromiso con Dios. Primero con Dios, de amarle, de seguirle, de entregarnos, de buscarle, de estar 100% comprometidos con Él, haciendo lo que necesitamos hacer. Todos nosotros, desde el día en que nos bautizamos, decidimos seguirle y servirle y vivir de la manera en que Él quería. Ok, nos comprometimos con el Señor. Ya estamos ahí. Ahora es necesario comenzar a arreglar las cosas que no están bien, porque ya estamos comprometidos con Dios. Ahora es necesario comprometernos con nuestro cónyuge para vivir de la manera en que Dios quiere, hermano, para vivir la forma en que Dios diseñó el matrimonio. Para que esto funcione, necesitamos ser conscientes de dónde estoy ahora y cambiar lo que no estoy haciendo bien. Solamente necesito cambiar yo para poder fortalecer mi relación con Dios. Así que, hermano, hermana, matrimonios, si usted cree que no ha estado haciendo las cosas bien, hoy es el tiempo de su compromiso, renovar el pacto con Dios de su matrimonio. Hoy es el tiempo. Si usted ya fracasó, entonces pídale a Dios que le ayude a aconsejar a otros y ser ejemplo para otros de aquí en adelante. Y si usted no tiene un compromiso, hoy es tiempo para que usted pueda guiarse con los pies del Señor a seguir adelante, caminando de la manera que Él quiere. Así le pido que se ponga un momento de pie. Y yo estaba leyendo y veía hace algunos días el significado de esta palabra, dominio propio. Y dice que el dominio propio es la capacidad de dirigirse o dirigir a uno mismo a fin de conseguir aquello que has escogido o decidido hacer, aunque no sea fácil. Tener dominio propio significa que cuando es necesario, llevas a cabo con mano firme aquello que no te apetece hacer o que no quieres hacer. A veces en nuestros matrimonios hay cosas que no estamos dispuestos a hacer, pero Dios quiere que lo corrijamos. Dominio propio. Y de eso hablamos el día de hoy. Hay cosas que no queremos hacer, no queremos ceder, no queremos dejar de hacer, pero Dios pide que tengamos dominio propio. Así que, mis hermanos, hoy es tiempo de hacer un pacto o renovar el pacto que hemos hecho con nuestro Dios el día que nos unimos como matrimonio. Si usted se casó o si usted se unió, es tiempo de tener conciencia y de renovar ese pacto. Es tiempo que los jóvenes se proyecten hacia allá con un matrimonio sano según la voluntad de Dios, porque es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Así que, hermanos, todos nosotros estamos en una lucha permanente, todos nosotros nos estamos esforzando por ser mejores cada día. A veces lo logramos, a veces no, pero hoy pidámosle al Señor que Él nos ayude
a fortalecer y a formar nuestros matrimonios de la manera que Él quiere, desde los ámbitos que Él ha diseñado. Así que es tiempo de pedirle al Señor que nos ayude. Acompáñeme en oración esta mañana. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por esta mañana y por tu bondad y tu amor reflejado en Jesucristo, en el sacrificio en la cruz. Gracias por el perdón que nos has dado, Señor. Gracias por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, a pesar de que somos indignos, somos infieles y muchas veces te fallamos, pero tú nos amas. Esta mañana, Señor, venimos todos unánimes aquí en esta congregación, pidiéndote, Padre, que nos ayudes a tener esa claridad necesaria para poder saber qué es lo que nos estamos haciendo bien en nuestros matrimonios. Ayúdanos, Señor, a poder formar y fortalecer esos matrimonios de acuerdo a tu voluntad, desde el ámbito físico, desde el ámbito social y desde el ámbito espiritual también. Ayúdanos a ser ejemplo para nuestros hijos, para los jóvenes de la iglesia, de cómo deben tener un matrimonio según lo que tú mandas, Señor. Padre, en esta mañana oramos para que fortalezcas nuestros matrimonios. Señor, quita toda distracción de nuestras relaciones. Quita todo impedimento, Señor, que nos esté separando, que nos esté dividiendo, que nos esté haciendo daño interno en los matrimonios. Por favor, Padre, fortalece esos matrimonios que están hoy aquí y ayúdanos, Señor, a poder hacer como tú quieres y seguir como tú quieres. De la misma manera, rogamos por los jóvenes, para que estos jóvenes, Señor, sean guiados por ti y tomen las mejores decisiones en tu presencia. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestro matrimonio. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestro caminar. Gracias por estar con nosotros siempre. Bendice esta semana, Señor, esta semana que iniciamos el día de hoy. Guíanos y guárdanos con tu presencia todo el tiempo durante el periodo de esta semana y el resto de nuestra vida. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.